Hola, buenas. El objetivo de este objeto de aprendizaje es describir el concepto de lo que son las restricciones en las fechas de las tareas de un proyecto y cómo se configuran dichas restricciones de las fechas en el proyecto 2007. Cuando nosotros tenemos el diagrama de Gantt de un proyecto con sus diferentes hitos, tareas, las relaciones entre tareas, normalmente la única fecha que solemos poner por defecto es la fecha en la que comienza el proyecto. El resto de fechas de inicio, fin de cada tarea normalmente se establecen por los vínculos que existen entre las tareas del proyecto, no porque nosotros pongamos restricciones explícitamente en las fechas para decir que una determinada tarea se tiene que realizar en determinada fecha. ¿Cuál es el motivo? Pues el motivo es que lo que intenta la herramienta, el project en este caso, es configurar todo nuestro proyecto para que se realice en el mínimo tiempo posible. Y la única información que utiliza para ajustar el calendario laboral de las tareas de nuestro proyecto son los vínculos entre las tareas. Claro, cuando nosotros introducimos una restricción, un poco lo que estamos haciendo es ir en contra de lo que es la filosofía que está implícita en esta herramienta, que es la de ajustar el tiempo para que ocupe el mínimo posible. Entonces, cuando nosotros introducimos una restricción en una fecha, tenemos que tener claro que esa restricción nos va a condicionar toda la planificación temporal de nuestro proyecto. Y es una cosa que solo se debe hacer cuando sea estrictamente necesaria. Ahora, cuando una determinada tarea o un hito tiene que ocurrir en una determinada fecha, no tenemos más remedio que introducirlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues la forma de hacerlo es, nosotros damos el clic justo en el identificador de la tarea y entonces nos aparece la ventana desplegable con información sobre la tarea, sus restricciones, sus vínculos, etc. Nosotros podemos ver que en la pestaña general, aquí nos aparece en este caso en concreto que el comienzo de la tarea es el miércoles 18 de mayo del 2011. En este caso, esta fecha no la hemos puesto nosotros, sino que es la que ha puesto la herramienta por defecto, motivado por el vínculo que tiene con otras tareas del proyecto. Entonces, si nosotros queremos cambiar la fecha para que se produzca en una fecha determinada, este es el sitio donde tenemos que hacerlo. Si nosotros cambiamos la fecha, por ejemplo, en este caso, lo que estoy poniendo es que esta tarea se tiene que empezar el 25 de mayo del 2011. Es decir, he añadido una modificación respecto a la fecha que por defecto me ha configurado el proyecto. Cuando nosotros le damos a aceptar, vemos que nos aparece una ventana con información adicional. ¿Por qué nos aparece esta ventana? Pues porque, como estoy comentando, cuando nosotros añadimos restricciones en las fechas, estamos un poco actuando en contra de la planificación que nos está dando la herramienta. Entonces, nos advierte, nos está indicando, movemos la tarea para que comience la fecha que le hemos indicado y elimine el vínculo. Claro, nosotros le habíamos puesto un vínculo que decía, esta tarea comienza justo cuando termine la tarea predecesora. Y esa información es, en cierto sentido, contradictoria con la información que le estamos diciendo. No, pero además ahora queremos que empiece el miércoles 25. Entonces, él nos dice, si empieza el 25, la restricción te hace falta o no, eliminas el vínculo, nos está planteando simplemente que ese vínculo en realidad ya no va a hacer falta. Pero bueno, de cualquier forma nosotros lo podemos llegar a mantener porque nos interese en nuestro diagrama de tareas de nuestro proyecto, nos interese mantener que existe una vinculación entre tareas, aunque como estoy comentando ya no tendrá efecto en la planificación porque le estamos especificando la fecha, estamos haciendo una restricción en la fecha. En caso que queramos mantener el vínculo, pues podemos marcar la segunda opción que aparece en esta ventana. Mover la tarea para que comience el miércoles 25 y conservar el vínculo. Pues bueno, si hacemos esta opción, ¿qué es lo que veremos? Bueno, lo que podemos observar en nuestro diagrama de tareas es que esta tarea se ha movido para empezar la fecha que le hemos dicho ahora, pero estamos manteniendo el vínculo. En realidad, este vínculo ahora, el único efecto que tiene es mostrarnos en nuestro diagrama de tareas que una tarea se realiza a continuación de la otra, pero no tiene efecto sobre la planificación temporal, ya que hemos introducido una restricción en la fecha. Esta restricción la podemos ver porque en la columna, en la primera columna
vemos que aparece una marca diferente a las que no hay en el resto de tareas, que no tienen ninguna restricción. Si nosotros nos ponemos encima, vemos que nos da información, nos dice, esta tarea tiene una delimitación, no comenzar antes del miércoles 25 de mayo del 2011. Bueno, de alguna forma, esta restricción, que como estoy comentando, es algo un poco excepcional en nuestra planificación del proyecto, nos la marca explícitamente para que sepamos, cuando nosotros estamos viendo nuestro diagrama de tareas, que ahí hay algo un poco especial, un poco distinto. Como resumen, podemos decir que en este objeto de aprendizaje hemos visto lo que sería el concepto de introducir una restricción en las fechas de una tarea de un proyecto y hemos visto cómo se configura estas restricciones en el proyecto 2007. Muchas gracias.